Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Feliz Día del Padre, felicidades a los papás, abuelos. ¿Hay bisabuelos? No, ¿verdad? Creo que todavía no. Muy bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera de Juan, recordando un poco lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Está también este recordatorio de la identidad que tiene el cristiano, recordando a Juan diciéndole a estos tres grupos de personas y que lo vimos como tal, refiriéndose a estas etapas de la vida cristiana, ¿verdad? Como hijitos, todos aquellos que hemos creído en Dios, todos aquellos que creemos, confiamos en que nuestro Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados, asimismo a los jóvenes, aquellos hermanos que han puesto su fe recientemente, recordándoles que la fuerza viene de nuestro Señor, asimismo a estos ancianos, a esta gente madura en la fe, que a través del Espíritu Santo conocen quién es Dios. Esta necesidad de poder estar en el conocimiento diario de nuestro Dios. Y ahora vamos a ver a continuación aquí en el capítulo 2 de Primera de Juan. Les voy a pedir ahí que vayan abriendo sus Biblias. Vamos a ver estos versículos del versículo 18 al versículo 23. Juan, como vemos, ¿no? Dando esta parte de enseñanza, esta parte de recordatorio, quiénes somos, quién está con nosotros, pero también de esta misma manera como vamos a ver esta mañana, de esta advertencia que vamos a ver a continuación. Vamos a dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Les voy a pedir que si gustan inclinar su rostro, cerrar sus ojos y vamos a dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre amado, Padre celestial, queremos alabar y bendecir tu nombre, dándote gracias por este privilegio que nos das de poder estar aquí en este lugar para poder escuchar tu voz a través de tu palabra. Pidiendo, Padre, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, dándonos el discernimiento correcto de tu palabra. Que, Padre, tu palabra sea como lo ha sido desde que en tu perfecta y santa voluntad, en tu soberanía, te ha placido dejarnos en nosotros tu palabra, que esta palabra, Señor, sea confrontada en nuestras vidas, y no solamente en oírla, sino también en llevarla a la práctica, no para nuestra gloria, sino para la honra y gloria de tu santo nombre. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues Juan empieza, después de haberles exhortado, recordándoles la identidad a estos cristianos, a esta iglesia a estas iglesias de Asia, volviendo a dar este ánimo y esta exhortación. Allí en el versículo 18 empieza el apóstol Juan diciendo: hijitos, recordándoles, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Inicia Juan ese versículo recordando, hijitos, ¿verdad? Hijitos, recordando lo que la semana pasada estábamos viendo, que el apóstol Juan estaba refiriéndose a aquellos hijitos, aquellos hermanos cuyos pecados han sido perdonados por causa de Jesús, no por causa de ninguna obra de nosotros, ni por ninguna otra persona, sino aquellos hermanos que sus pecados han sido perdonados a causa de nuestro Señor Jesucristo, y también recordando que esta característica o esta cualidad de hijitos se les da a aquellos que conocen a Dios. Entonces, Juan les recuerda a estos hijitos, a estos hermanos, a estos creyentes en la fe, les recuerda que están viviendo en los últimos días. Esta expresión, mis hermanos, no se refiere a las últimas horas cronológicamente, sino al periodo comprendido entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Juan les dice: han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Nos presenta aquí Juan una evidencia clara de que estamos en la última hora. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo se ha inaugurado la etapa final de la historia.
los últimos tiempos. Y decimos esto, mis hermanos, porque a la luz de la palabra Dios se ha revelado, específicamente hablando de los últimos tiempos. En el Nuevo Testamento vemos ahí también que el autor de Hebreos nos da este recordatorio, diciendo ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces, mis hermanos, entendemos que con la venida de nuestro Señor Jesucristo se ha inaugurado la etapa final de la historia, los últimos tiempos. Dice Juan también, regresando a nuestro versículo 18, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Entonces, hablando de este contexto que estamos, y a la luz de la palabra, cómo Dios se ha revelado, en este pasaje de Hebreos que nos da la evidencia correcta de los últimos tiempos, estamos viviendo, y en esta connotación que Juan está haciendo, según vosotros oísteis que el anticristo viene en estos últimos tiempos. Muchos hoy piensan, mis hermanos, en el anticristo como un futuro líder mundial maligno asociado con el número 666 y con el Apocalipsis, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, pues bueno, vamos a ver lo que la palabra del Señor dice, ¿no? Estudiando esto recordaba que ni siquiera la palabra anticristo se menciona en el Apocalipsis. Sabemos que en el Apocalipsis hay esa relación a lo largo de los 2000 años de la historia cristiana que se le ha dado en connotación futura a este personaje como reconocido en el Apocalipsis como en el Apocalipsis y en Daniel, ¿no? Como la bestia y también así como hombre de pecado. Sin embargo, no se le menciona como tal anticristo, que es justamente lo que hoy Juan nos va a decir aquí en su palabra quién es el anticristo y estas características del anticristo. Como les decía, a lo largo de la historia del cristianismo hemos entendido como tal, o hemos escuchado también como tal, que el anticristo podría ser, bueno, inclusive le voy a pedir ahí a Nick que muestre algunas imágenes de los cuales a lo largo de la historia del cristianismo el cristiano ha creído o le ha llamado a estos personajes como anticristo, ¿no? A menos de 100 años que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se estableció ahí tanto en Asia Menor como en Jerusalén, en la destrucción de Jerusalén por ahí del año 70, los hermanos comentaban, es el anticristo este personaje romano que vemos ahí, que es Nerón, ¿no? Pasaron los tiempos, muchos hermanos estaban con esa parte de entendimiento que el anticristo había sido Nerón. 1500 años después, alrededor del siglo XV, vienen los reformadores. Varios de los reformadores dicen el anticristo es el Papa, ¿no? Ahí viendo la imagen de León X diciendo, el Papa es el anticristo, ¿no? Pasan años después y muchos de nosotros nos toca esta época, inclusive muchos han visto esta película, ¿no? Dejados atrás, yo me cuento de ver esta película desde muy niño, inclusive yo nada más veía el título, inmediatamente en mi mente pensaba en el futuro, con el anticristo, el 666. Voy creciendo, llegan a mis manos algunas portadas de discos por ahí de los años 90. Bueno, no quería dar décadas para que no supieran mi edad, pero bueno, llega la época de los 90 y llegan a mis manos algunas carátulas de los discos, ¿no? Y llega un famoso disco que aquí de una banda norteamericana llamada Eagles, con una canción sumamente famosa como Hotel California, ¿no? Y me acuerdo que ahí era un boom esa canción y todos querían tener ese álbum, pero no tanto por la música, sino por la carátula, porque inclusive en el grupo de jóvenes de la iglesia decían, oye, ¿ya viste al anticristo? Ya, mira, en la portada sale allí el anticristo, que es justamente, bueno, aquí es un zoom, donde la gente creía que esta banda había retratado ahí en ese hotel y que ahí justamente aparecía el anticristo, ¿no? Que simplemente, bueno, no se sabe quién era, unos decían ahí, corren los mitos que era el que había ahí creado la iglesia
de Satanás ahí en San Francisco por ahí de los años 70, 80, Anthony LaVey, pero nosotros decíamos, es el anticristo, ¿no? Cómprate ese disco y vas a ver ahí el anticristo. Bueno, algo que sí recuerdo muy bien es esto. Algunos de mis hermanos seguramente sabrán qué es. Bueno, yo como nací casi con la época de Spotify y YouTube Music, llegó a mis manos esto. Yo dije, what is that? Diría Wilson, ¿no? No, hermanos, bueno. Estuve buscando esto para poder ilustrar porque realmente, y me llegaron buenos recuerdos, pero también malos recuerdos. En los años 80, 90 tenía no cientos de esos, posiblemente llegaba a 1000 de estos dispositivos que eran cassettes, ¿no? Nosotros, no sé, en Latinoamérica todos les decimos cassettes. Sí, ¿verdad? Todos los conocemos como cassettes. Recuerdo esos años de juventud cuando pues muchos de nosotros lo que hacíamos con esto era simplemente, con 2 cassettes de esos ponerlos en la grabadora y había un truco ahí entre entre adelantarlo, atrasarlo y nosotros estábamos esperando escuchar la voz del anticristo. Oh, miren ese mensaje. Es el mensaje, es la voz del anticristo, y era Juan Gabriel, ¿no? Cantando quién sabe qué canción, ¿no? Pero nosotros, inclusive, era esto, ¿no? En que, pues, corría la voz, estaba hablando de grupos de jóvenes en la misma iglesia, ¿no? De que nosotros decíamos de que al voltear estas cintas o hacer este truco en las grabadoras, pues nosotros estábamos escuchando mensajes oscuros, ¿no? Y estos mensajes, pues realmente todo era casi relacionado a lo que era el anticristo. Así que bueno, mis hermanos, tomando esta ilustración, y creo que a varios de nosotros podemos entender o recordar este tiempo cuando nosotros hemos vivido en la manera en la cual nosotros podemos percibir ciertas cosas que están en la Biblia, pero muchas veces la misma cultura o inclusive la misma enseñanza nos hace pensar cosas erróneas. Y vamos a ver, digo erróneas porque aquí Juan, la palabra de nuestro Señor es muy clara específicamente qué es lo que se quiere referir con el anticristo o con los anticristos. Como les decía, el autor bíblico de la carta de Juan, en este caso primera y segunda de Juan, que es donde se menciona el anticristo, es el único autor de la Biblia donde menciona la palabra anticristo. Y lo vemos, nada más lo hace referente en las cartas que se escribieron y no ni siquiera en los evangelios ni tampoco en el Apocalipsis. Y bueno, la definición muchas veces es sorprendentemente distinta a lo que muchas veces hemos escuchado, inclusive creído. Y voy a esto, vamos al versículo, una vez más recordando el versículo 18 de cómo Juan ve a lo que es el anticristo, ¿no? Volvemos a decir el versículo, dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, mis hermanos, para Juan, a la luz de la palabra del Señor, a la luz de este versículo, hay muchos anticristos, no uno solo. También ya estaban presentes en su tiempo, hace 2000 años, cuando la iglesia estaba estableciéndose en el primer siglo, ya estaban presentes estos anticristos. Y no solo era una figura futura. De la misma manera, surgieron de la misma comunidad cristiana, no vinieron de afuera. Y como lo hemos visto cuando iniciamos a estudiar esta carta de Primera de Juan, dimos un poco el contexto del por qué Juan estaba exhortando, por qué Juan estaba enseñando con esta, más que nada yo veo que es un sermón, no tanto una carta, porque inclusive no tiene como tal un remitente, pero vemos que el mensaje de Juan es esta parte, la advertencia
primeramente advertencias doctrinales las encontramos por doquier, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la parte de lo que es la doctrina del pecado, la parte del arrepentimiento, la parte de la confesión de pecado, la parte de luz y tinieblas, todos esos contrastes que Juan está utilizando, inclusive nada más es en el primer capítulo, la mitad del capítulo 2, donde Juan estaba exhortando, y es de esta misma manera que Juan les dice, o sea, simplemente los anticristos no surgen de afuera solamente, sino también surgen de la misma comunidad cristiana. Y en el contexto que vemos, en el contexto histórico de cuando se escribe esta carta, recordando que había estos grupos ya infiltrados en las iglesias, por ejemplo los gnósticos, de los cuales, pues recuerdan, era un grupo que según era un grupo espiritual selecto, solamente de algunos que decían tener un conocimiento superior a todos los demás, y que precisamente en ese conocimiento iba más allá de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y estas personas llamadas gnósticas o que estaban tendiendo a ese tipo de filosofías, ya estaban infiltradas en las iglesias. De la misma manera también Juan hace esa advertencia: cuidado con aquellas gentes que están creyendo de que Jesús no es Dios, que simplemente Jesús era simplemente una persona que fue poseída por un espíritu, y bueno, obviamente negaban la divinidad y como tal también la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, cayendo en una herejía como el docetismo. Y bueno, también por último creemos y lo vemos a la luz de la palabra en Hechos, como también toda esta parte de la religión judía de ese tiempo, del primer siglo, pues estaba en todos lados, ¿no? Recuerden que pues los judíos simplemente ellos estaban esperando al Mesías. Ellos, por lo tanto, judíos ya infiltrados en las iglesias, judíos que obviamente no eran todos, pero muchos todavía decían, estamos esperando al Mesías. Por lo tanto, pues ellos estaban negando que Jesús fuera el Salvador, que Jesús fuera el ungido, que Jesús fuera el Mesías, y es por eso que Juan les está diciendo esta advertencia: ya están con nosotros, están aquí en el último tiempo. Ya no es una figura futura, es una figura presente. No están solamente allá afuera, están aquí con nosotros. Y es por eso que en el versículo 19 Juan dice esto: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este versículo se utiliza mucho inclusive en nuestros tiempos, ¿no? Y hay que tener cuidado, mis hermanos. Hay hermanos que por cierta razón salen, a lo mejor inclusive, no sé, puntos secundarios de doctrina, no sé, escatológica o doctrina con respecto a la salvación, etcétera, y ya nosotros ya los acusamos de que, estos anticristos ya se fueron de aquí, sacamos el versículo famoso 19, ¿no? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero recuerden, el contexto del que viene hablando Juan es tengan cuidado con aquellas personas que niegan fundamentos de nuestra fe cristiana, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Estos grupos tanto de gnósticos que no creían en la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo, asimismo tampoco creían en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, este grupo de los docetistas, aquellos judíos que creían que Jesús no era el Salvador, que no era el Mesías, y es por eso esta advertencia que les está dando y esta característica de estas personas que estaban ya infiltradas en la iglesia, sin embargo no eran realmente de la iglesia. Nunca, dice Juan, ¿no? Prácticamente dice, nunca fueron verdaderos creyentes. De la misma manera, su salida no fue una pérdida de salvación para ellos, porque realmente nunca fueron verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente tiene la unción del Santo, tal como lo dice a continuación el apóstol Juan. Pero vosotros, les dice Juan allá a la iglesia, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Fíjense, mis hermanos, aquí Juan contrasta a los falsos
a los falsos miembros, a los falsos gente que estaba dentro de la iglesia, con los verdaderos creyentes. Porque les dice, ustedes tienen la unción del Santo, ¿no? Esta palabra de unción hace referencia al Espíritu Santo. ¿Recibido de quién? Del Santo. ¿Quién es el Santo? Nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ahí Cristo mismo. Y es que, hermanos, el Espíritu capacita a los creyentes para poder discernir la verdad y poder permanecer en ella. Dice aquí, ¿no? Al final de este versículo 20, porque ustedes ya tienen al Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Aquí no significa omnisciencia. Recuerden, ¿no? Acabamos de estar estudiando estos atributos los atributos de Dios, y uno de estos es lo que es la omnisciencia, ¿no? De que todo lo sabe. Sabemos que es un atributo incomunicable, ¿no? Que nosotros no, aún teniendo ya el Espíritu Santo, no tenemos ese atributo incomunicable que es de Dios, que es omnisciente, ¿no? Que todo lo sabe. Sin embargo, mis hermanos, sí tenemos un conocimiento espiritual verdadero de las doctrinas fundamentales del Evangelio, especialmente sobre Cristo, ¿no? Y es justamente lo que Juan viene recordándoles. Ustedes conocen ya estas cosas. Tan solo en estas últimas 3 semanas que venimos estudiando esta carta de Juan, vemos estas cosas fundamentales sobre nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros las sabemos, así como Juan les está diciendo, ustedes conocen estas cosas. Las conocen porque tienen al Espíritu Santo. Recordando desde el primer capítulo de esta primera carta, cuando Juan les exhorta y les dice, recuerden quién es desde el principio, ¿no? Vemos aquí esta parte de nuestro Señor Jesucristo diciendo que es eterno y encarnado, plenamente Dios y plenamente hombre. También de esta misma manera Cristo es fuente de vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo es el único mediador y abogado ante el Padre que nosotros tenemos. De la misma manera también Juan les exhorta para poder recordar que nuestro Señor Jesucristo es esa propiciación perfecta, que satisface la justicia de nuestro Dios, que satisfagó la justicia, en este caso la ira de Dios, en la cruz, para que de esta manera nosotros pudiéramos ser justos. De esta misma manera, como lo vamos a ver a continuación, diciendo que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es Dios. Entonces, mis hermanos, aquí hasta ahorita vemos cómo Juan, el énfasis que el apóstol hace aquí a las iglesias, y que nosotros podemos tenerlo ahora, gloria a Dios, impreso en estas hojas, y poder entender que el objetivo, el énfasis del apóstol es que para que nosotros, tanto ellos como nosotros, pudiéramos permanecer en la verdad. Y es que dice ahí en el versículo 21, dice, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí simplemente, vemos varios aspectos, ¿no? Juan está reafirmando su confianza en la fe cristiana de ellos, reforzando la seguridad de que ellos conocen la verdad. Y si recordamos, mis hermanos, Juan les recuerda que la verdad y la mentira simplemente no pueden mezclarse. Y Juan viene mencionando muchos aspectos, se puede decir que difieren del uno del otro, ¿no? Recordamos en los primeros versículos del capítulo 1, ¿no? Hace la diferencia en que la luz no puede convivir con las tinieblas y viceversa, ¿no? Vemos que también si hay una confesión de pecado, de la misma manera decimos que nosotros todavía pecamos, ¿no? O sea, nosotros no podemos decir, ya no peco, ¿no? Y justamente viene diciendo esta parte o esa diferencia que hay entre decir peco y confieso mi pecado a decir no peco, y obviamente pues sí, al creer, y como estas personas creían, ¿no? En este caso el grupo de los gnósticos, de que en carne podías pecar, pero en espíritu, como era totalmente esa separación que ellos hacían, el espíritu no pecaba, la carne podía darle el placer lo que quisiera, sin embargo ellos decían no hay pecado. Pero Juan va y les exhorta diciendo hay una confesión del pecado, y lo que no hay no es una negación del pecado. Vemos también
también la parte de la obediencia, desobediencia, lo que Juan viene también desglosando con el amor al hermano, la situación diferente con el odio al hermano, el amor al Padre, también contra lo que es el amor al mundo, lo que vimos la semana pasada y justamente lo que esta mañana estamos viendo, la diferencia entre lo que es la verdad y la mentira. Y es por eso que dice Juan aquí, ninguna mentira procede de la verdad. La mentira no nace de la verdad y es contraria a lo que es el Evangelio. Y es que aquí justamente Juan desenmascara a estos mentirosos que hablan contra la verdad y les llama anticristos. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El que niega que Jesús es el Cristo, ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, mis hermanos, vemos aquí estas características de lo que son los anticristos. Ya para Juan dice que hay muchos anticristos, no uno solo, ya estaban presentes en su tiempo, no son una figura futura, sino ya 2000 años atrás Juan ya estaba diciendo que estaban presentes, surgieron de la misma comunidad cristiana, no vinieron desde afuera. Y a la luz de este pasaje podemos definir que el anticristo es aquella persona que niega que Jesús es el Cristo. No era no es un personaje futuro. Para mí era un personaje que yo iba a verlo si es que el Señor me tocaba vivir para esta parte, y lo digo entre comillas, en los últimos tiempos antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Era un personaje de terror, de miedo. Sin embargo, pues casi cada tercer día estaba escuchando a veces la puerta, diciéndome personas que Jesús no había venido, que Dios no había venido en carne en la figura de Cristo. Negaban la divinidad de Cristo. Eran simplemente anticristos. Entonces vemos, mis hermanos, cómo Juan define a lo que es un anticristo. A la luz del del versículo 22 de este capítulo 2, todo anticristo es el que niega que Jesús es el Cristo. De esta misma manera lo vemos también en otras partes de las cartas. Ahí en el capítulo 4 del versículo 3 también de la primera carta de Juan, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. De la misma manera también ahí en la segunda carta de Juan, en el versículo 7, nada más de ese único capítulo que hay ahí en esa carta, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Vemos, mis hermanos, entonces Juan define perfectamente lo que es un anticristo, el que niega que Jesús es Cristo, el que no confiesa que Jesús ha venido en carne. Para Juan, el verdadero peligro no es un personaje maligno del futuro, sino en los falsos maestros que niegan aspectos esenciales de nuestro Señor Jesucristo. Negando esto, niegan que Jesús es el Cristo, confiesan que Jesús no ha venido en carne. Y es que aquí Juan escribe a estos creyentes fieles que tienen la verdad y les exhorta que permanezcan en ella. En la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en la enseñanza apostólica que ellos estaban recibiendo, permanezcan en ella. No es un personaje maligno del futuro, sino son falsos maestros que están aquí con nosotros, que niegan esos aspectos esenciales de nuestro Señor Jesucristo. Y es que aquí a continuación vemos el centro teológico de todo este pasaje aquí en este versículo 23. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Mis hermanos, negar que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo eterno de Dios hecho hombre,
es negar al mismo tiempo al Padre, y a esto Juan lo identifica como anticristo. No hay verdadera fe, mis hermanos, y lo sabemos, y es lo que predicamos aquí en esta iglesia. Y me encanta predicar la doctrina de Cristo. Acabamos de estos capítulos, hace meses, acabamos de estudiar el Evangelio de Juan y ver la doctrina que vemos en nuestro Señor Jesucristo, de quién es Él, cuál fue su obra, qué obra realizó en la cruz. No, realmente no hay una verdadera fe en Dios sin una fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo. Y eso debemos de estar recordando día con día. Amigo, que nos visitas hoy por primera vez, o que ya nos has estado visitando, es lo que enseñamos aquí, pero no es lo que yo nada más de mi boca sale, es lo que la palabra de Dios dice, cómo Dios se ha revelado aquí en la palabra, que Jesús es Dios, que Jesús vino al mundo a morir en la cruz para perdón de nuestros pecados, para darnos salvación. Y es esta mañana que te invito a que pongas tu fe en esta obra que Jesús hizo por ti en la cruz, pagando el precio de todos tus pecados ahí en la cruz. En su palabra Él te dice, cree, confiesa que Jesús es el Señor. Confiesa que eres pecador. Confiesa que Jesús es el único que puede perdonar tus pecados. Cree que Él es el único que te puede dar vida eterna. Te invito a que reflexiones en ello. No hay una verdadera fe en Dios sin una fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, esto refuta toda forma de religión que quiera acercarse a Dios prescindiendo de Jesús, incluyendo lo que hemos visto y hemos sido varios de nosotros testigos, ¿no? Gente del Islam diciendo Jesús no es un Dios, Jesús solamente fue un profeta. El judaísmo, que niegan que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el Mesías. Las sectas como los Testigos de Jehová, que niegan la Trinidad, que niegan que Jesús es Dios. O el mismo mormonismo. Y aún así, formas de cristianismo liberal, ¿no? Que estamos ahorita viendo, ¿no? Varios de ustedes me han comentado aquellas personas que sí, precisamente estaban con nosotros y salieron de nosotros y se fueron a iglesias donde todavía dicen, oye, yo tengo que hacer obras cumpliendo leyes judías, leyes del Antiguo Testamento para que yo de esta manera pueda encontrar el favor de Dios y pueda ser salvo, yendo en contra de lo que es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Rechazar la verdad, rechazar la verdadera identidad del Hijo, mis hermanos, rechazar la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo es rechazar a Dios. Es por eso que la convicción que tenemos que tener bien firme, y es lo que creemos aquí. Creemos en la Trinidad, creemos que tanto el Padre, la persona del Espíritu Santo, la persona en este contexto como lo estamos viendo, que es nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Y quiero terminar con esto, mis hermanos. Creo que aquí es muy claro. Juan nos llama a permanecer en la verdad, a no ser sorprendidos por la apostasía de otros y a examinar si realmente conocemos a Cristo tal como Él se ha revelado en su palabra. Así como mi amigo, mi hermano Poncho cada semana les anima y desde aquí les exhortamos a poder venir los jueves al estudio bíblico. Aquí podemos, no sé, tenemos 40 minutos, 30, 40 minutos de mensaje. Y muchas veces uno puede pensar, sí, ya sé todo de Cristo. Y no abres tú la palabra. Es la necesidad que nosotros debemos. Si realmente decimos que estamos permaneciendo en la verdad, no debemos de dar la cabida a la carne en la flojera, en la pereza, y poder estar conociendo a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Te invito con estas dos cosas que vamos a ver a continuación. Primeramente, examina tu permanencia en Cristo. ¿Estás permaneciendo en Cristo y en la verdad de su palabra?
Estamos permaneciendo en Él. Recordamos, ¿no? Juan 15. Nuestro Señor Jesucristo dándole estas últimas palabras a sus discípulos, diciendo, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Estamos permaneciendo en Cristo y en la verdad de su palabra. Recuerden, esa permanencia en Cristo es vivir en comunión continua con Él, en obediencia, siendo fieles a nuestro Señor. Y es una respuesta a la palabra de Cristo, con frutos verdaderos de arrepentimiento, con frutos visibles de santidad, amor y verdad. Si realmente nosotros permanecemos en Cristo, debemos demostrar esa comunión continua, esa obediencia, ese sometimiento a nuestro Señor. De esta misma manera, ¿disciernes las voces que niegan a Cristo? Hermanos, estamos viviendo en un mundo saturado de información, de mensajes. Es bien fácil abrir Facebook, YouTube y encuentras cualquier tipo de mensaje, muchos de los cuales confirman cosas espirituales, pero niegan lo más importante, mis hermanos. Niegan la exclusividad y suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás alerta ante los engaños de los anticristos? Aquellos que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que niegan que Jesús es el Salvador. ¿Estás alerta ante todos estos mensajes que operan en el mundo? Muchos de nosotros conocemos a Oprah. A ver, Lainez, ¿cómo se dice? ¿Oprah qué? Ándale, Oprah Winfrey. No, y me da risa, hace unos meses me mandaron un GIF, ¿no? Oprah así haciendo así como cosas así, se ve un poco tenebrosa, ¿no? Pero realmente es un anticristo. Hace poco, bueno, no sé, hace un par de años escuché que decía la siguiente frase. Fíjense, una frase del anticristo. No puedo creer que haya un solo camino a Dios. Dios se ha revelado en nuestro Señor Jesucristo diciendo que Jesús es el único, es el único. No hay otro camino, amigo. Hermano, recordemos, no hay otro camino. No es portarse bien, no soy yo, no es aquella persona que me va a llevar al Padre. Es el único camino, es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Últimamente en los jóvenes he escuchado, bueno, estaba platicando con el pastor de jóvenes y hay mucho esta parte de los jóvenes actualmente diciendo esta frase, conéctate con el universo, vas a encontrar a Dios. Despojando el verdadero camino que es nuestro Señor Jesucristo. Y los jóvenes están escuchando esto. En vez de estar escuchando y ver lo que es la verdad, la palabra de Dios, que nos dice que solamente Cristo es el único camino al Padre. Los jóvenes, nuestros jóvenes niños dicen, conéctate con el universo. Ahí vas a encontrar, ahí vas a ver, es el camino hacia Dios. Claro, Dios se ha revelado, dice ahí Romanos 1, ¿no? Dios se ha revelado con su creación. Sin embargo, ahora en estos días se ha revelado, en los últimos días se ha revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y como tal, Él es el único camino a la verdad y la vida. El camino al Padre. Escuchamos frases como, encuentra tu verdad interior. Es bien famosa esa frase, ¿no? Encuentra tu verdad interior. Reflexiona ahí, va a estar la verdad ahí en tu corazón. Pues parece que no han vivido, si supieran todas las cosas que salen de nuestro corazón, hermanos. Hermanos, recordamos que la verdad se basa en la exclusividad y suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Centremos nuestra vida en la persona y obra de Cristo, mis hermanos. La verdadera comunión con Dios se basa en confesar que Jesús, que nuestro Señor Jesucristo es el Cristo, es nuestro Salvador, es el Mesías. Así que, hermanos, estamos en la última hora. Muchos niegan a Cristo, inclusive desde dentro de comunidades que se dicen cristianas. Pero también recordando lo que Juan nos dice aquí en este sermón, recordando
escribiendo y recordándoles a aquellos hermanos. Y ahora a nosotros nos recuerda. Los verdaderos hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. Tenemos a Dios Espíritu Santo, que nos hace conocer la verdad, que nos mantiene en la verdad. De esta misma manera entendemos, a la luz de su palabra, a la luz de Dios Espíritu Santo, que conocemos la verdad. Jesús es el Mesías, Jesús es Dios. Hermanos, permanezcamos en la verdad. Jesús nos sostiene, porque no confiamos en nuestra misma fuerza, en la fuerza que nosotros podamos tener, sino en la fidelidad de aquel que comenzó la buena obra y la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar con estas palabras también del apóstol Juan, ahí en la segunda carta de Juan, ahí versículo 9, diciendo: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mis hermanos, que permanezcamos firmes en la verdad del Hijo, sabiendo que en Él tenemos al Padre, la vida eterna y la victoria sobre todo anticristo. Oremos, hermanos. Padre, alabado sea tu nombre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, bendita Trinidad. Dios Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos haces recordar quiénes somos. No en nuestro mérito, sino en el mérito de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, pagó el pecado de nuestros, el precio de nuestros pecados, y de esta manera nos has otorgado una relación contigo. Esta es la verdad, Señor, la que está en tu palabra. Ayúdanos a permanecer en ella. Ayúdanos a seguir obteniendo el conocimiento tuyo a través de tu palabra, sabiendo que nuestras fuerzas no lo vamos a lograr, pero tú eres un Dios fiel que nos sostienes a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre, a permanecer en ti. Cuando vengan todas estas palabras externas en el mundo, inclusive hasta en muchas veces en nuestro entorno cercano, que niegan la exclusividad de tu Hijo Jesucristo como Salvador, ayúdanos a mantenernos firmes y de esta manera, Señor, también ser testigos fieles de poder proclamar que tu Hijo Jesús es Dios, que tu Hijo Jesucristo es nuestro Salvador. Padre, pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.